coloquio número 15 y tenemos como invitado al doctor Hernán Ordóñez González con el tema A Probabilistic Numerical Algorithm for the Incompressible Navier-Stokes Equations. Hernán, tu público, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hernán Ordóñez y bueno, muy agradecido por la invitación del departamento y curiosamente ahora recordando esta investigación en conjunto con Antoine Lillet del INRIA y el Instituto Elie Cartan en Francia. Curiosamente lo conocí personalmente en un CONCA organizado por el departamento de su universidad hace algunos años atrás. Y bueno, partimos trabajando porque su co-supervisó mi tesis doctoral, así que ahí es donde me introduje en representaciones probabilísticas relacionadas con Navier-Stokes. Bueno, la organización de mi charla, voy a hablarle acerca del contexto del problema, qué son las ecuaciones forward-backward, ecuaciones diferenciales estocásticas, y bueno, la relación con el contexto de las ecuaciones diferenciales parciales a través de la fórmula de Feynman-Kac, la metodología numérica relacionada con las ecuaciones diferenciales estocásticas que abordo para representar probabilísticamente la ecuación de interés, el algoritmo a utilizar y bueno, finalmente un test numérico con un muy bonito ejemplo de vórtice de Taylor, de Beltrami, y bueno, algunas conclusiones relacionadas. Ya, lo primero es, bueno, la ecuación de Navier-Stokes incompresible. Le hablo un poco qué significa. Lo que nosotros tenemos acá es lo que se llama la derivada material, ¿ya? Y acá al lado derecho tenemos el término de difusión, aquí aparece el laplaciano, tenemos el término de presiones, el gradiente de presiones, y la fuerza externa. Este es el término convectivo, que es un término no lineal. Entonces, si por ejemplo estamos trabajando con un fluido tridimensional, entonces nosotros vamos a querer describirlo a través de su campo de velocidades, U, y el término de presiones, P. Entonces, si estamos en dimensión 3, por ejemplo, tendríamos 3 componentes para el campo de velocidad, tendríamos unas componentes para la presión, entonces necesitamos una ecuación adicional, puesto que esta de acá serían 3 ecuaciones involucradas. Entonces la nueva ecuación sería la condición de incompresibilidad. ¿Ya? Con eso completamos las 4 ecuaciones, y bueno, obviamente tenemos un tiempo inicial sobre el cual nosotros ya conocemos el campo de velocidades. ¿Ya? Esta es la ecuación de interés, y la vamos a trabajar sobre el dominio completo, no tenemos condiciones de frontera acá. Entonces, bueno, aquí tenemos el laplaciano como recién mencionaba, y aquí está la viscosidad del fluido. ¿Ya? La viscosidad del fluido, que es el parámetro de viscosidad cinemático. Ahora, bueno, estas ecuaciones son antiguas, pero aún así son difíciles de estudiar desde el punto de vista teórico, puesto que no está completamente desarrollado o no se sabe completamente las propiedades de regularidad de la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo un campo inicial regular, entonces no se sabe hasta qué punto puede ser regular el campo de velocidad. Hay problemas abiertos con la literatura, de hecho es bastante demandante, pero aún así uno puede encontrar bastante literatura relacionada con la ecuación de Navier-Stokes en donde se abordan problemas aplicados a través de esta ecuación. Entonces, desde el punto de vista probabilístico, la idea es relacionar una ecuación determinista, ¿ya? O sea, en un punto específico nosotros vamos a tener del espacio, nosotros tenemos el campo de velocidad y la presión del fluido. Entonces lo queremos relacionar con un
sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas hacia adelante irreversible, ¿ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos es un proceso X mayúscula que va a ser la posición de una partícula a través del tiempo. Esa posición va a ser un proceso de difusión, ¿ya? Va a estar relacionado con un operador diferencial que aparece acá. Y, bueno, obviamente, esa partícula está confinada en algún lugar del fluido y se va a mover, ¿ok? Y al moverse, bueno, obviamente, va a tener involucrada su campo de velocidad, ahí depende del proceso, y, bueno, este proceso adicional para completar la formulación estocástica. Aquí también se hace un cambio de tiempo reversible para tener la descripción estocástica. Entonces finalmente nosotros llegamos a un sistema de este estilo. Y esto vendría siendo la ecuación diferencial estocástica hacia adelante irreversible. Heurísticamente, ¿de qué se podría tratar esto? Piensen en lo siguiente. Imagínense que ustedes quisieran conocer en un punto específico el campo de velocidad y la presión del fluido. Entonces lo que ustedes hacen en ese punto, posicionan una partícula. Entonces en el tiempo t que ustedes desean conocer, posicionan la partícula y la simulan hasta un tiempo s. Entonces lo que se hace después es que uno llega al tiempo final, bueno, aquí el s es para todo dentro de un intervalo. Entonces llega un tiempo final, entonces de cierta forma lo que se hace es volver hacia atrás y recobrar cómo debería haber sido el campo de velocidad en ese punto para que las partículas se hayan movido de esa forma. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es simular muchas partículas, o sea, posicionar muchas veces unas partículas, simularlas muchas veces y después ir hacia atrás. Esto tiene sentido desde el punto de vista heurístico. Si yo quisiera conocer información en un punto, posiciono las partículas, lo simulo y después recobro la información hacia atrás. Entonces, la primera componente, que es la ecuación forward, hacia adelante, es para experimentar de cierta forma, y la backward es para recobrar cómo debería haber sido el campo de velocidades para haber tenido esta simulación. Esa es más o menos la idea heurística. Ahora, en este modelo de acá, nosotros podemos quitar el término de presiones, y al quitar el término de presiones, entonces lo que recobramos es un modelo más simple para el modelamiento de fluidos, que sería la ecuación de Burgers. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la idea con la ecuación de Navier-Stokes inicial? Nosotros teníamos una condición inicial, vamos con el tiempo hacia adelante, y la idea es tratar de escribirla de una forma conveniente, y para esa forma conveniente hacer una descripción probabilista en términos de sistemas de ecuaciones hacia adelante irreversibles. Entonces, ¿qué se hace? Esto de acá es exactamente lo mismo que la ecuación de Navier-Stokes original, solamente que está escrito comenzando con el tiempo al revés, ¿ya? Es la forma usual que uno hace para poder describir ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, como recién les comentaba, el término adicional, que es el gradiente de presiones, y la condición de incompresibilidad involucrada en la ecuación de Burgers, recobran la ecuación de Navier-Stokes de interés. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Queremos involucrar este término y la condición de incompresibilidad. Entonces lo que se hace, esto usual en la literatura, es asociar un problema de Poisson. En pocas palabras, nosotros deseamos conocer el campo de velocidad y la presión, pero lo que se hace es que se puede recobrar la presión conociendo solamente el campo de velocidad, pero al costo de tener que resolver este problema de Poisson. ¿Ok? Entonces, acá tenemos la nueva descripción, ahora con el tiempo comenzando de mayúscula, con el tiempo al revés, y acá tenemos que resolver este término de acá
para involucrar la presión. ¿Ya? Esta es la ecuación ahora que nos interesa. De cierta forma la transformamos en una forma más conveniente. Ahora, bueno, hay bastante literatura relacionada con representaciones probabilísticas para modelos deterministas, con ecuaciones diferenciales parciales. Y nosotros lo que hacemos es seguir un approach desde el Baen, Q y Tang del 2015 relacionado con representar la ecuación anterior a través de un sistema forward-backward. ¿Ya? Esto de cierta forma es generalizar lo que nosotros conocemos como fórmula de Feynman-Kac a una fórmula más general que se llama la fórmula de Feynman-Kac no lineal. ¿Por qué? Porque bueno, aparecen ecuaciones más complicadas acá. Entonces, ¿qué se tiene? Nosotros veíamos que tenemos que recobrar de cierta forma el término de presión. Entonces lo que hacemos es, o lo que hacen los autores, mejor dicho, es hacer una representación probabilística. Hay un operador diferencial no local involucrado por el problema de Poisson y la condición de incompresibilidad. Entonces la idea es representar ese operador no local de una forma probabilística y adicionarla a la representación de Feynman-Kac para la ecuación de Bergers. Es como la ecuación de Bergers, necesito el término adicional, entonces el problema de Poisson lo represento a través de una ecuación backward o reversiva adicional. Entonces aquí está, tenemos ese término de ahí, acá está ese término. Entonces ese término se calcula de forma adicional como una representación probabilística para el operador no local relacionado con el problema de Poisson. Ahora, esta integral al principio es una integral infinita, o sea, va desde 0 a infinito. Pero lo que hacen los autores es truncar ese intervalo. Como truncan en el intervalo, entonces al truncar el intervalo, entonces ya no están representando el operador diferencial original, sino que están obteniendo una solución que aproxima al campo de velocidad original. O sea, tengo un campo de velocidad relacionado con la ecuación truncada, y para esa ecuación truncada, que acá está, tengo el sistema asociado de ecuaciones hacia adelante y reversiva de esta forma. Entonces, lo que yo les decía heurísticamente, deseo conocer el campo de velocidad en un tiempo específico y una posición específica. Entonces, tengo esta representación de acá. Aquí el superíndice es para decir que en este sistema parto hasta un T mayúscula, desde un T minúscula, porque lo deseo conocer en el T minúscula, eso define el intervalo, y la posición parte en el X que a mí me interesa. Entonces lo que tengo que hacer es simular esta ecuación hacia adelante y después volver hacia atrás de alguna forma para tener la solución del campo de velocidad en el T que yo necesito. ¿Ya? Pero como necesito involucrar para la ecuación de Bergers solucionar de alguna forma el problema de Poisson, entonces adicionalmente se incorpora una ecuación backward o reversiva adicional. ¿Ya? Bueno, de forma general, nosotros tenemos sistemas de ecuaciones hacia adelante y reversiva. Esta parte de acá, solo le llamamos drift, o sea, si uno quita esta parte de acá, sería como una EDO en forma integral. Entonces la ecuación, las integrales adicionales son integrales de Ito. Esta de acá es una ecuación diferencial estocástica de Ito clásica, con el tiempo hacia adelante. Sin embargo, esta ecuación de acá es una ecuación reversiva. O sea, aquí el tiempo va al revés. Entonces, ¿cuál es la complejidad de esta ecuación de acá? Es garantizar de que el proceso sea no anticipativo. O sea, de cierta forma es como posiciona una partícula, la partícula se mueve con el tiempo hacia adelante, y después yo tengo que recobrar información del campo de la velocidad hacia atrás,
¿Sí? Es que porque tú tenías un binner yendo para adelante, es normal, Sí. hito, ahí. Y después tú decís que vaya a ser binner para atrás. Exacto. Pero la gracia de binner es que no es un estocástico así nomás, es uno que uno le impone una dirección en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque si no sería tirar un dado nomás, sin correlación, es como un ruido correlacionado, eso es lo que yo entiendo. Pero lo que me produce el problema es que esto no podría ser aplicado a flujos que sean, por ejemplo, hiperbólicos. O habría problema en la hiperbolicidad, porque en punto hiperbólico estos trazadores, uno se iría para allá, el otro para acá, y no, si tiro mucho, hacer el tiempo reverso, hay lugares donde por muy cerca que estén no tiene sentido, porque el reverso me va a mandar muy lejos como nosotros. Como que, no sé si se entiende el... Sí, pero de todas formas igual estas descripciones son locales. Por ejemplo, para Navier-Stokes igual se resuelve localmente, entonces el tiempo local depende también de la viscosidad. O sea, como que uno resuelve hasta el punto en donde se tiene unicidad de la solución. Ahora, lo importante de esta ecuación es mantener el proceso Y no anticipativo. Eso quiere decir que se supone que si voy hacia atrás, esto solamente debe manejar información hasta ese tiempo. Entonces, por eso que no es llegar y escribir una ecuación hacia adelante, al revés y listo. Entonces necesito este término z, y este es el que me ayuda a mantener este proceso de forma no anticipativa. O sea, no es tan simple. La teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas reversivas es de principios de los 90. Y la teoría clásica de Ito es de los años 40. O sea, es complicado, no es tan simple llegar y escribir esto en forma reversiva. Bueno, lo que decía, estos son los drift, son integrales estocásticas, ecuación hacia adelante, ecuación hacia atrás. El I tiene que ser un proceso no anticipativo, bueno, ahí están los coeficientes involucrados. Y tengo un binario en común, sobre un espacio de probabilidad completa. Y bueno, se entiende por solución que, bueno, estas ecuaciones de acá, esto debería estar evaluado en una omega minúscula. Esto también en una omega minúscula, esto también en una omega minúscula. O sea, de cierta forma, lo que uno tiene es tiempo, aquí parto en una X, y esto se mueve así, por ejemplo, y este sería el xt de omega 1, por dar un ejemplo. Y esto hace esto cuando tiene un omega distintos. ¿Ya? ¿Y eso de qué depende? Depende de la simulación del binario. ¿Ya? O sea, esto de acá, las soluciones son procesos estocásticos. Lo que sí tengo certeza es que independiente del omega, que vive en este omega mayúscula, siempre las trayectorias van a ser continuas. ¿Ya? Bueno, y viven en estos espacios para garantizar la integrabilidad también. ¿Ya? Ahora, la fórmula de Feynman-Cach no lineal, en general, aquí no quiero entrar mucho en detalle porque después lo vamos a hacer más preciso para las ecuaciones que nos interesan. Tenemos la derivada temporal, tenemos el generador infinitesimal de la difusión, ¿ya? Son como derivadas espaciales de primer y segundo orden. Y bueno, tenemos un término que involucra, que es no lineal, y bueno, tenemos la condición terminal. Entonces es por eso que nosotros escribimos las ecuaciones diferenciales parciales con el tiempo al revés, para tener una forma de este estilo. ¿Ya? Bueno, ahí hablé acerca del L, que lo que era el L. Entonces la idea es que para esta ecuación asociar un sistema forward-backward y tener representaciones probabilísticas. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene que la difusión, tenemos su campo de velocidad, y ahí aparece el proceso Y relacionado con la ecuación backward. Bueno, y aquí también tenemos el Z que garantiza que no sea anticipativo, y bueno, en la parte de las derivadas también, que tiene que ver con la integral adicional. Ahora, si se fijan, cuando hago el superíndice, lo que estoy haciendo es condicionando de que la difusión en el tiempo t minúscula parte en X.
Entonces, si yo pongo t acá y t minúscula acá, entonces yo ya sé que en t vale x, entonces por eso después recobro esta fórmula de acá. Y esta es la fórmula de Feynman-Queteau no lineal. O sea, la solución, que es determinista, de esta ecuación de acá, en un tiempo específico y una posición, se va a representar por la solución de la ecuación backward. Y, como veíamos recién, la ecuación backward involucra el x, por ende tengo que simular el x primero. O sea, están acoplados los sistemas. Ahora, bueno, metodología numérica. ¿Qué uno hace en la práctica? Como ya tenemos esta representación de acá para una ecuación determinista, entonces lo que tenemos que hacer es simular los procesos estocásticos. Entonces, partimos en el t mayúscula y nos vamos a ir hacia atrás al t de interés, al t minúscula de interés. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Primero, en el t mayúscula, nosotros ya conocemos como el campo de velocidad. ¿Ya? Entonces lo conocemos en todo el espacio. Entonces partimos definiendo el u tal cual. Ya lo conocemos. Entonces queremos ir hacia atrás. ¿Cómo vamos hacia atrás? Entonces lo primero es, bueno, tenemos una ecuación hacia adelante irreversiva, entonces lo escribimos localmente. Entonces los intervalos, si se fijan, los intervalos aquí coinciden, porque lo escribimos localmente. Entonces, bueno, como les comentaba al principio, es como poner una partícula en la posición x en el tiempo t sub k. Aquí está, el tiempo t sub k, y posicionamos la partícula ahí. Simulamos hacia adelante y después recobramos hacia atrás cómo debería haber sido el campo de velocidad en ese tiempo. Entonces, la idea es integrar localmente esta ecuación. Y para integrar localmente, bueno, nosotros tomamos la forma más simple, que son los esquemas de Euler, de la forma de acá. Entonces, lo que les decía, nosotros primero conocemos, la idea es conocerlo en el tiempo final, para cualquier posición, porque así lo conocemos, y pasar al siguiente paso. Entonces nosotros lo conocemos en el tiempo final del intervalo local. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos en el tiempo final, en la posición x, y aquí tenemos el proceso estocástico y, y por la fórmula de Feynman-Queteau no lineal, lo podemos el I sub S, porque ahí está evaluado en S, lo reemplazamos por I sub T sub K más 1 y utilizamos la fórmula de Feynman-Queteau no lineal. Entonces reemplazamos ahí. ¿Por qué? Porque ya conocemos la aproximación. Ahí está. Entonces, como queda explícita esta fórmula, entonces lo único que basta es multiplicar por el incremento del tiempo. Ahí está. Ahora, lo que es diferente en la simulación numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas es que cuando se integra localmente una integral estocástica, como esta, no aparece finalmente el incremento del tiempo, sino que aparece el incremento del browniano. O sea, es la misma idea, evaluar, aquí sería un S, pero como el intervalo local, entonces le vamos a mantener sub K más 1, X, el proceso, sabemos que parte en X, así que lo reemplazamos, y bueno, la aproximación del proceso I sub S en el tiempo final, y después, como tenemos la aproximación, lo reemplazamos. Eso queda explícito, sale hacia afuera, entonces nos queda la integral con el browniano, disculpen, y nos queda el incremento. Ahora, ¿qué es lo que es el incremento del browniano? El incremento del browniano es una gaussiana. Esa es la diferencia. Antes, por ejemplo, acá, esto es fijo, esto siempre va a ser la misma diferencia. Pero en cambio, cuando uno integra localmente una ecuación diferencial estocástica, lo que queda acá es una gaussiana. ¿Ya? Entonces, eso justifica, o eso ayuda a entender el por qué estas trayectorias cambian. Porque cuando uno echa a andar el proceso, aquí tenemos un delta y una dirección uniforme.
algo así. Entonces, la trayectoria va a depender de la simulación del browniano. Entonces, si lo simulo una vez, me va a dar una trayectoria, simulo nuevamente, me va a dar otra trayectoria. Ahora, respecto de la ecuación backward, esta ecuación de acá, el problema de esta ecuación que tiene este término adicional, que involucra las derivadas. Pero si se fijan, este z no aparece en ningún otro lugar. Entonces, como no aparece en ningún otro lugar, entonces una forma de quitar esta integral de acá es tomar la esperanza condicional. ¿Condicional en qué? En saber que la difusión parte en x, en el tiempo t sub k. Como esto es una martingala, entonces se va, y como esto es un proceso no anticipativo, entonces la esperanza condicional queda tal cual el proceso. Entonces después lo que hago es tomar el valor esperado. Entonces, al tomar el valor esperado, esto de acá lleva un valor específico, porque no tiene nada estocástico involucrado. Sin embargo, este término de acá sí tiene algo estocástico, que es este proceso de acá. Si se fijan, este proceso involucra este incremento de la gaussiana. Entonces, por eso es que aparece el valor esperado acá y acá no. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hace? Se experimenta muchas veces con la componente hacia adelante y después se recobra con el valor esperado y bueno, esta integración local, el cómo debe haber sido el campo de velocidades en el tiempo inicial del intervalo local. Entonces, bueno, lo que les mencionaba, esto de Euler-Maruyama, porque uno evalúa en nodos terminales o iniciales, la parte del z, del proceso z, se va por el truco de tomar la esperanza condicional, y lo que nos queda acá serían los incrementos de la gaussiana, de los brownianos, que son variables gaussianas. Entonces, de esa forma uno completa la secuencia. De esa forma uno completa la secuencia, partiendo del t mayúscula hasta el t de interés. Bueno, hay más sutilezas que les voy a hablar después cuando les presente el algoritmo que nosotros utilizamos. Pero hay varias sutilezas ahí. Entonces, el punto clave acá es estimar valores esperados. Lo que ocurre con esta modelación es que uno reemplaza el estimar derivadas en la teoría determinista por aproximar valores esperados. O sea, simular procesos estocásticos y calcular valores esperados. Entonces, bueno, ahora el algoritmo relacionado con la representación a través de ecuaciones hacia adelante irreversivas presentada recientemente en la literatura es el siguiente. Acá está la discretización o la integración local de la ecuación hacia adelante, de la difusión. Aquí está, de la misma forma que les mostraba anteriormente, la integración local con el valor esperado, ¿okay? Y con el mismo truco de la esperanza condicional para recuperar el campo de velocidad. Ahora, este sistema forward backward, si ustedes recuerdan, es una ecuación diferencial parcial truncada, porque para resolver el problema de Poisson se tiene que integrar en un intervalo infinito que se trunca. Entonces obviamente uno no recupera la solución de la ecuación de integral original, sino que uno está aproximando el u con el superíndice tau, que tiene que ver con el proceso de truncación. Y bueno, aquí aparecen más sutilezas. Nosotros, por ejemplo, partimos en un tiempo en donde conocemos el campo de velocidad en todo el espacio. Entonces, en medida que avanza el algoritmo al nodo siguiente, o el nodo anterior, como lo quieran ver, porque es un proceso reversivo, entonces lo que se hace es que la difusión puede caer en cualquier lugar del espacio, porque es un proceso estocástico, pero uno no va a almacenar las posiciones en todo el espacio. O sea, si tengo
si tengo RD, por dar un ejemplo, cuando pase a otro lugar, no voy a recobrar el campo de velocidad en el espacio completo. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar el espacio por una versión discreta. Entonces por eso que nosotros lo que hacemos es tomar este espacio de acá, que sería una aproximación de RD. Entonces aquí hay una discretización espacial, es una malla irregular. Entonces, como este proceso se mueve a cualquier parte, entonces lo que tenemos que hacer es proyectarlo hacia este espacio discreto. ¿Ya? Entonces aquí hay una sutileza. Ahora, por otra parte, si se dan cuenta, está el cálculo del valor esperado, que hasta el momento no he dicho cómo lo hacemos. O sea, tenemos este browniano, este incremento del browniano. De alguna forma se simula muchas veces, que sería como hacer Monte Carlo, promediar, eso es como la media empírica, y obtener este valor esperado, pero eso puede ser muy costoso, porque imagínense que ustedes quieran conocer la solución para la ecuación de Navier-Stokes en muchos puntos del espacio y en muchos tiempos. Entonces para cada uno de esos t y x, uno debería hacer el mismo proceso. Entonces estar promediando excesivamente hace que haría muy costoso realizar Monte Carlo para cada uno de los puntos. Entonces debería haber una forma más apropiada. Ahora, por otra parte, está esta representación probabilística relacionada con la solución del problema de Poisson. Y aquí también es súper difícil, porque esta integral no es que uno tenga una integral estocástica con el browniano acá afuera, sino que acá hay una integración, un funcional integral, pero que involucra la trayectoria completa del browniano. Entonces es muy costoso en la práctica. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Primero tenemos que calcular el valor esperado. Entonces lo que se hace, lo que nosotros testeamos, de hecho tiene que ver con la literatura. Hay estudios relacionados con métodos numéricos para la ecuación de Burgers, ¿ya? Pero lo distinto acá es que en esta representación aparece esta integral adicional. Ahora, ¿qué hacen los autores relacionados con esos métodos numéricos? Es cuantizar el incremento. O sea, tenemos una variable gaussiana, entonces la reemplazan por una variable aleatoria que toma valores discretos. ¿Ya? Entonces, como toma valores discretos, entonces los valores esperados son simples de calcular. Tú tomas un número discreto de valores. Pero la idea es, bueno, ¿qué variable es discreta? Entonces, para eso es lo que existe cuantización optimal. De cierta forma, este valor esperado, que involucra un proceso estocástico con gaussiana, cuando lo reemplazamos la gaussiana por su cuantización, entonces el error entre los dos valores esperados va a estar relacionado con el error cuadrático entre la gaussiana y su versión discreta. Entonces lo que se hace es fijar puntos del espacio y hacer una partición de Voronoi. No sé si ustedes saben lo que es Voronoi. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una gaussiana y tenemos el espacio acá. Entonces la variable aleatoria puede tomar cualquiera de estos valores con mayor probabilidad aquí en el centro, por dar un ejemplo. ¿Ok? Y son infinitos valores. Entonces la idea es que la variable aleatoria, o sea, esta es gaussiana, entonces lo vamos a tomar así. Entonces lo vamos a reemplazar por su cuantización, que va a ser esta, y esa va a tomar un número finito de valores. Entonces lo que se hace que si en vez de tomar infinitos valores, se van a fijar algunos puntos, esos puntos tienen que ser estratégicos, y después se hace la partición de Voronoi asociada. O sea, ¿qué es lo que es Voronoi? Si tomo un punto, entonces va a haber un conjunto asociado. Y el conjunto asociado van a ser la parte del espacio que está más próxima a este punto en relación al resto. O sea, quedaría como algo así. Entonces, por ejemplo, este conjunto de acá
estos puntos son más próximos a este valor de acá que a los otros de acá. Entonces con eso particiono el espacio. Entonces lo que tengo es que el Q de la variable original se reemplaza por una sumatoria. Me van a quedar valores específicos, J, y me va a quedar con el conjunto asociado. Ahí está. Entonces, bueno, felizmente para nosotros, hay un laboratorio francés en donde lo que hicieron es optimizar la gaussiana. O sea, hay bases de datos en donde tienen la optimización para la gaussiana. Entonces, por ejemplo, en Monte Carlo uno dice, claro, voy a simular, entonces lo que necesito es simular muchas veces. Entonces el error obviamente va a depender de qué tanta simulación independiente uno tenga. Entonces el error del cálculo de este valor esperado va a depender de cuántos puntos de cuantización nosotros tengamos. Entonces obviamente mientras más puntos de cuantización, más uno se acerca. Y lo bonito es que los valores esperados no son tan irregulares, uno se va acercando de forma suave al valor esperado que uno desea. Entonces, bueno, eso es lo que les comentaba acerca de cuantización de gaussiana para calcular estos valores esperados. Y ahora, bueno, ¿qué ocurre? Porque aquí también hay un valor esperado, pero de una integral que involucra las trayectorias de los brownianos. Esto es más demandante. Entonces lo que se hace, este un incremento, este otro incremento y este otro incremento, o sea, hay como 3 incrementos involucrados, como son incrementos independientes, cada uno de ellos se cuantiza, ¿ya? Y después lo que me quedaría sería cómo desarrollar esta integral. Entonces la forma que a uno se le ocurre es ocupar simplemente Riemann. Ahora, es costoso en la práctica, pero hasta el momento es lo más simple que podemos hacer. Es costoso también, porque hay que cuantizar 3 gaussianas acá. Ahora imagínense si están en dimensión 3, es bien demandante. Entonces, lo otro también es que si quitamos esta parte de acá, retomamos la ecuación de Berger, en donde ya tenemos nociones de la convergencia de los algoritmos. Entonces no es llegar y calcular esta integral adicional de cualquier forma, porque puede echar a perder la convergencia del método. Esto está relacionado con el algoritmo final para Navier-Stokes. Y además también está el proceso de truncación para el operador no local relacionado con el problema de Poisson adicional. O sea, hay muchas variables que acá se pueden hacer. La cantidad de puntos discretos para la cuantización, el intervalo o la discretización para el intervalo en la integral de Riemann. Por otra parte, aquí también integramos localmente ocupando Euler, pero es bien sabido en la literatura de que Euler no siempre funciona bien. Entonces, ¿qué ocurre si se van cambiando los métodos? Hay muchas variables que se pueden utilizar acá. Entonces, bueno, les voy a presentar algunas simulaciones con flujos de Beltrami. Ahora, lo otro también, recuerden que yo les decía que una vez que el proceso de difusión relacionado con la posición va avanzando en el tiempo, puede caer en cualquier lugar, por ende hay que reemplazar el espacio completo por una versión discreta. Pero la solución puede ser no espacialmente periódica, entonces puede caer en cualquier parte y el dominio puede ser muy grande. Entonces eso también es complejo. Entonces lo que nosotros comenzamos es resolver ecuaciones que son espacialmente periódicas. Eso es para confinarla en un lugar y si se escapa quizá a qué parte, no importa, lo volvemos al mismo lugar de origen. Entonces, bueno, este va a ser el campo de velocidades que nosotros conocemos. La viscosidad hace que finalmente la solución decaiga a 0. Y la presión, acá hay una ley de Bernoulli asociada, o sea, de cierta forma se está rescatando la presión a través del campo de velocidades. Entonces tenemos un fluido confinado que es espacialmente periódico, entonces lo tenemos aquí, acá. Entonces tenemos una presión en el fondo del lugar que va a ser constante y tenemos también la densidad, puesto que en la ecuación aparece el gradiente, entonces estos términos no van a jugar ningún rol.
Y este es el campo inicial. Este es el campo inicial. No sé si se lo imaginan, pero tiene los flujos de Beltrami tienen la propiedad que la vorticidad y el campo de velocidad son paralelos. O sea, de cierta forma es como tener trayectorias en forma como de espiral. ¿Ya? Bueno, me gustaría rotarlo, pero ahí se pueden imaginar un poco. Esto es espacialmente periódico, o sea, si uno lo replica para todo el espacio es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y misteriosa, o sea, mágicamente, aquí no quise escribir la fórmula exacta de este G, pero involucra una amplitud y involucra mezclas de seno y coseno, de tal forma que sea periódico, y lo bueno es que esto resuelve la ecuación de Navier-Stokes en dimensión 3. O sea, hay pocos test relacionados con eso. Y, bueno, algunos resultados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos las componentes de la velocidad. Aquí solamente estamos concentrados en la velocidad porque finalmente la presión se rescata a través de la velocidad, a través del problema de Poisson. Entonces tenemos las componentes de velocidad en diferentes nodos y primero tenemos el proceso de truncamiento. O sea, no vamos a obtener directamente la solución, sino que la EDP truncada y su solución sería como con el superíndice tau sin el barra, y después tenemos la aproximación a través del esquema y la norma del supremo. Entonces aquí tenemos errores de orden 2. Aquí, para no poner muchos ceros, lo multipliqué por 100. Entonces tenemos un parámetro de viscosidad de 0.1, tenemos hasta un tiempo final 2 y avanzamos 10 veces. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, perdemos 2 órdenes de error. De aquí perdemos 2 órdenes. Si avanzamos 10, perdemos 2 órdenes. ¿Ya? Ahora, ventaja y desventaja. Resolver Navier-Stokes es bastante demandante y por lo mismo he intentado buscar soluciones explícitas, porque la otra idea sería testearlo con esquemas deterministas, pero ahí también, desde el punto de vista determinista, también es costoso. Pero una de las ventajas que puedo ver acá es que hay más holgura para elegir los parámetros de discretización. Por ejemplo, si quiero resolver, no sé, conozco un método de determinista antiguo de los años 60, 70, entonces estos términos tienen que estar relacionados de forma cuadrática. Entonces imagínense que necesite, por ejemplo, un tiempo muy pequeño y el espacio de forma cuadrática, tridimensional, demasiado costoso. Entonces aquí lo único que necesito es que la discretización espacial sea menor que la temporal. ¿Por qué? Porque como estoy congelando los términos en un tiempo específico, entonces si hago mover la difusión, la idea es que no se mueva tanto para no perder la aproximación local. Entonces eso es lo que necesito, que la discretización espacial sea más pequeña que la temporal. Entonces aquí están relacionadas linealmente, no están relacionadas de forma cuadrática. Entonces eso me da una ventaja en los parámetros de discretización. Ahora, bueno, está el costo del cálculo de los valores esperados, que bueno, en primera instancia nosotros estamos ocupando la versión de la cuantización optimal, porque sabemos que en el contexto de la ecuación de Burgers, que es la simplificación de Navier-Stokes, los algoritmos convergen. Bueno, y aquí truncamos el intervalo solamente con 6, o sea, tenemos la integral desde un sexto hasta 6, eso por el intervalo infinito es bastante poco, pero aún así los resultados no son malos. Bueno, los parámetros de discretización ahí, y tenemos solamente 6 puntos de cuantización. O sea, por ejemplo, si para Monte Carlo necesitamos, por ejemplo, 1.000.000 de simulaciones, aquí solamente con 6 puntos de cuantización ya podemos rescatar bastante bien el valor esperado. Y tenemos 18 subintervalos para la aproximación de Riemann de la integral relacionada con el problema de Poisson. Está acá. Aquí. Esto se calcula con Riemann, entonces necesitamos una cantidad de subintervalos. Y bueno, esto creo que no se alcanza a ver muy bien, pero hice algunos cortes
hice algunos cortes, es tridimensional, entonces hice algunos cortes para comparar la solución real con la solución aproximada. Son cortes bidimensionales y bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero al menos con la tablita tenemos ya una idea, porque este es el error en el supremo, de cuántos errores estamos cometiendo. O sea, si le hago un aumento en la imagen, se vería más o menos similar, ¿ya? Son cortes que simplemente hay que elegir. Bueno, conclusiones a grandes rasgos. La representación probabilística es súper reciente, utilizando ecuaciones forward-backward, es recién del 2015. Cómo abordar la solución numérica de ese tipo de ecuaciones también tiene muchas opciones. Nosotros, como recién les comentaba, seguimos el approach de la cuantización optimal, de la gaussiana, por la experiencia ya con las ecuaciones de Burgers. Aparece este término adicional del funcional integral que involucra la trayectoria del browniano, y nosotros, bueno, en primera instancia simplemente hicimos lo más simple, cuantizar de la misma forma como lo hacíamos antes y ocupar Riemann, pero estamos al tanto de técnicas de reducción de varianza. En el fondo, cómo reducir varianza significa cómo ocupar poquita información que nos lleven a calcular el valor esperado de forma rápida, porque la idea es utilizar esta representación para simular muchas partículas en el espacio. Entonces la idea es que no sea tan demandante para cada una de las partículas. Ahora, por otra parte, ¿qué ocurre con integradores de ecuaciones diferenciales estocásticas alternativas? Por ejemplo, ¿qué ocurre si el fluido se pone en un régimen turbulento? Eso es cuando la viscosidad se hace muy pequeña. Entonces los integradores como Euler se echan a perder. Entonces tendríamos que cambiar los integradores de tipo Euler. Y ahí, bueno, tendríamos que hacer más estudios. Ahora, ¿qué ocurre también con las dependencias espaciales en un contexto más general? Cuando no hay soluciones espacialmente periódicas, tendríamos que tener más información del espacio. Sabemos que en la literatura bueno, teniendo certeza de que, por ejemplo, las soluciones desaparecen hacia el infinito, entonces proceso de truncación o algo así. Y bueno, finalmente todos estos ingredientes para finalmente obtener teoremas de convergencia, que obviamente irían relacionados con la regularidad de los coeficientes, volviendo a las ecuaciones de Navier-Stokes. Disculpen. Entonces, ¿qué nos gustaría? Fijar la viscosidad mayor que 0, tener regularidad sobre el F y sobre el G, que a priori, por la experiencia de la ecuación de Burgers, deberían ser al menos Helder continuo, y los parámetros de discretización, que son muchos. El número de nodos para cuantizar y así calcular los valores esperados. Está, no sé, en este algoritmo también la cantidad de subintervalos para la aproximación de Riemann de la integral. Están las discretizaciones espaciales y temporales del espacio. Son muchas variables, pero lo bueno es que con este experimento tridimensional, bueno, y también estamos testeando vórtices de Taylor-Green bidimensionales, también me dio resultados similares. Entonces, a priori, bueno, nos dan buenos indicios de cómo funcionan los algoritmos, pero el punto clave acá es cómo optimizarlo desde el punto de vista computacional. Bueno, alguna referencia clásica de la ecuación de Burgers. Esto de acá de cuantización de variables aleatorias. Esta es la página que le hablaba acerca del laboratorio con los datos de las versiones cuantizadas. Bueno, la metodología, cuando yo les presenté acá, reemplazar el incremento por la cuantización, integrar localmente utilizando Euler. Esto es proyectar sobre una grilla uniforme por la difusión, todo eso está esencialmente en estos dos trabajos de Delarue y Menossi. La representación probabilística que les comentaba, que nosotros estamos siguiendo con las ecuaciones forward-backward para medir Stokes. Bueno, referencias clásicas, la ecuación de Euler, la fórmula de Feynman-Kac.
un libro clásico para las ecuaciones, para estudiar fluidos. Bueno, de donde saqué también, la referencia, la solución explícita del problema tridimensional, y bueno, finalmente las referencias originales de la introducción de la ecuación de Navier-Stokes. Muchas gracias. Consultas, comentarios, reclamos. Difícil. Mira, se parece un poco a, por ejemplo, cuando tú decías que tú tienes una solución, ¿cierto?, en un tiempo t, y tú recobras un tiempo t antes, ¿cierto? Se parece un poco en el caso cuando se hace teoría de control con esto. Cuando uno tiene un control, uno dice, mira, tengo una solución allá y quiero saber cuál fue la solución inicial, digamos, de este problema. Yo lo encuentro un poco parecido. Obviamente que en este caso la teoría de control es determinístico, no es probabilístico. Y ahí probabilístico a mí me... Sí, no conozco mucho acerca de eso, pero sé que modelación estocástica está relacionada con sistemas dinámicos, teoría de control. No recuerdo ahora de memoria, pero hay un libro relacionado con teoría de control y... Se parece un poco cuando se hace teoría de control en fluidos, eso es lo que hacen, o sea, tienen una solución y quieren recobrar la solución inicial, digamos, ya de donde partió, digamos. Pero todo es determinístico, ¿sí? Sí. Claro, no es lo que están haciendo. Tal vez. Ahora, otra cosa que yo quería preguntar, ¿cómo esto se condice con la unicidad de la solución? Originalmente lo que se ve en la literatura es que herramientas probabilísticas para representar ecuaciones diferenciales parciales, a priori hay más un interés desde el punto de vista teórico. O sea, por ejemplo, para la ecuación de Navier-Stokes se pueden recuperar propiedades de existencia y unicidad, pero utilizando herramientas probabilísticas. Esa, de cierta forma, es como la tónica que he observado en muchas representaciones probabilísticas para ecuaciones diferenciales parciales. Pero, paralelamente, con dicha representación, uno tiene un algoritmo alternativo para resolver esas ecuaciones deterministas. O sea, además del interés teórico, el poder demostrar propiedades o darle nueva interpretación a los modelos deterministas, también, al menos para nosotros, está el interés también de la simulación de estos sistemas de partículas gobernados por ecuaciones diferenciales estocásticas, reemplazando la metodología clásica determinista por simulaciones de procesos estocásticos. Y al menos desde el punto de vista heurístico, me parece bastante interesante, porque es como uno mismo, es como cuando uno va experimentando, uno dice, tengo cierta expectativa, parto el día de una forma con lo que yo tengo ideado para lo que voy a hacer durante el día, termina el día y termino quizá en qué lugar, y la única forma de pulir mi fórmula es volver hacia atrás, pero siempre sabiendo de que las decisiones que yo tomé para haber llegado a un lugar era con la información que yo manejaba hasta ese momento. Es como similar a esto. Es una posiciona partículas, las partículas se movieron de alguna forma. O sea, si yo pongo una partícula inmersa en un fluido, debido a la viscosidad, eso es súper clásico, viene de Brown con la observación de partículas de polen sobre fluido. Entonces, claro, eran partículas de polen y debido a la viscosidad del fluido se movían de forma errática. O sea, si uno posiciona una partícula en el mismo lugar, no se va a mover de la misma forma, debido a la viscosidad. Entonces, claro, o sea, intrínsecamente hay un campo de velocidades que es determinista, pero la viscosidad hace que se mueva de forma errática. Hay harto hay harta heurística, o sea, uno lo trata de ver desde el punto de vista heurístico, hacer analogías, y
Y lo otro también es que las ecuaciones diferenciales estocásticas no es que sean pensadas para representar modelos deterministas, o sea, es toda una teoría por su cuenta, es una descripción totalmente distinta. Aquí Feynman-Kaci es un link que existe. O sea, Feynman, si mal no recuerdo, le dieron el Nobel, física. Sí, pero la integral no es integral. Sí. No importa, ya no. Pero, o sea, de Ito, descubrir que las difusiones se pueden aproximar con... La fórmula de Feynman-Kaci es eso, o sea, darle un sentido a la fórmula de Feynman en el fondo en ciertas condiciones, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que la moraleja aquí es que tú puedes atacar un problema determinista usando técnicas de análisis estocástico. Ese es el punto. Y en ese sentido es más general que una teoría determinista. Está claro. Es cuando tú hablas del polen, por ejemplo, voy a resolver no sé, el problema del laplaciano, una partícula que se está moviendo, etc. Y usa browniano, exactamente lo mismo, pero planteado en otros términos, ¿no? Navier-Stokes, hoy en día, igual como que actúa una comunidad, no sé, de turbulencia, que estudia Navier-Stokes, y de hecho, es una tradición antigua, ¿no?, de estudiarlo con probabilidades, pero en el régimen totalmente turbulento, asociando, digamos, el movimiento de las partículas que componen el fluido, diciendo esto es totalmente caótico, no sé, nunca sabré su futuro, o sea, probabilístico total, pero sí puedo ser promedio. Entonces Kolmogorov hace esa cuestión y la gente empezó como a mirar en el régimen totalmente turbulento, claro, donde lo que se supone es que las partículas, digamos, las estructuras que forman el flujo de ese campo de velocidades cuando es turbulento, intercambian información a las escalas grandes hacia las chicas de manera inercial, es decir, no hay pérdida de energía en un centro intervalo. Eso es lo que se supone. Pero esa visión hoy está cuestionada porque uno sabe, haciendo experimentos y midiendo también, que el intervalo inercial, un fluido descrito con Navier-Stokes, forma estructuras que son multifractales, es decir, no, o sea, uno no es que pesque un pedacito del campo de velocidades, lo aumenta y salga lo mismo, ¿cierto? Entonces eso se le llama intermitencia también. Aquí yo veo que tú estás diciendo voy a tomar Navier-Stokes y voy a simularlo al menos igual en un trámite totalmente lineal de alguna manera, o sea, en el sentido de los operadores y de lo que está pasando, a pesar de que una ecuación diferencial no es lineal, el trámite es como una cuestión lineal, ¿cierto? Uno puede observar inclusive la estabilidad del flujo y sacar los autovalores de las cosas. Entonces, en el Fully Developed Turbulence, que es como la cosa donde hay una comunidad entera mirando en esto todavía, ahí decir que las cosas son procesos difusivos tipo así gaussianos, como que chocan. Mi pregunta es, ¿se podrá usar esto para, por ejemplo, estudiar cosas como el índice de Kolmogorov, que son predicciones, que es una teoría, digamos, de otro tipo de estadística, no estocástica, estadística, pero que supone estocasticidad por dentro y saca numeritos, dice, mira, la potencia o la energía se acumula de esta manera en la escala, con estos índices, etc. Y ver si esto se podría aplicar y si fuera necesario, no sé, cambiar ya no gaussiana y poner otras cosas, unos ruidos coloridos, por ejemplo. No sé. Lo que entiendo es que también existe Navier-Stokes estocástico. Igual es como raro porque Navier-Stokes determinista, asociarlo con un sistema de partículas gobernado por ecuaciones estocásticas. Sí. Pero entiendo que también aparece Navier-Stokes estocástico, o sea, es como algo así, más un término extra. No conozco mucho acerca de eso. Respecto de... Esto no es un término extra, tú estás mirando la ecuación de... Claro, la ecuación determinista... Exacto. Ahora, yo, bueno, vengo del mundo numérico de ecuaciones diferenciales estocásticas, así que me fue más natural tomar esta descripción estocástica de la ecuación, de esta ecuación diferencial parcial. Ahora, de momento, sí, o sea, conozco algo de esos estudios de energía,
de cuando la viscosidad tiende a cero, cosas como esas. Ahora, más lo he visto desde el punto de vista numérico, o sea, la inestabilidad que puede causar en los métodos numéricos y todo eso. Aún no me... Pero esto está lejos de llegar, no sé, pues hacer una cosa como, ya, vamos a hacer turbulencia Es con que, esto, ¿no? Porque... es que, por ejemplo, aquí la ecuación hacia adelante se integra con Euler. Entonces lo que se tiene es una EDO, por dar un ejemplo, en forma integral. Entonces lo que se tiene es un campo de velocidad incompresible más una integral estocástica que es con ruido aditivo. ¿Ya? Eso según lo que he visto en la literatura, se llama modelo de trazadores pasivos. ¿Ya? Y conozco artículos en donde estudian que la viscosidad tiende a cero y Euler se echa a perder. O sea, sí, estoy consciente de que ahí ya hay que entrar a modificar modificar los esquemas numéricos para tratar de estudiar ese tipo de régimen. Y por otra parte, con Navier-Stokes igual es delicado porque, si mal no recuerdo, el tiempo hasta el cual uno puede garantizar regularidad de las soluciones es inversamente proporcional a la viscosidad. A ver. No, estoy un poco equivocado. Bueno, está relacionado con la viscosidad. Entonces, si se hace la viscosidad a cero, no está mal lo que dije, pero bueno, si hago la viscosidad hacia cero, eventualmente ni siquiera tengo solución de la ecuación. Entonces, ¿qué más podría hacer acá? Bueno, tratar de modificar, o sea, si quisiera hacer algo así, tratar de modificar Euler para obtener métodos más estables y tratar de, bueno, ver qué pasa con la simulación numérica. Ahora, ¿qué tanta validez teórica pueda tener? Todo esto está relacionado también con teoremas de representación para soluciones de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces... Y la performance numérica, o sea, la performance, si ponía un código tradicional y al lado para mí un problema. ¿Cuánto demora? En términos tiempo de cómputo. La eficiencia. Sí, yo no lo he comparado directamente con métodos deterministas, pero porque también no es mi mundo y sé que es muy complicado. Por eso que también he tomado soluciones explícitas. Pero de momento anda más lento, si mal no recuerdo. Porque, no sé, por dar un ejemplo, el avanzar en recrear la malla espacial de tiempo en tiempo me toma, no sé, por dar un ejemplo, 2 horas. Y conversaba con algunos colegas que me decían, no, me toma media hora, por dar un ejemplo. Pero resulta que tienen, ¿cómo le llaman? Condiciones CFL o algo así, literatura determinista, sí. En donde hace que el juego con los parámetros de discretización sea muy restrictivo. Entonces, es una forma distinta de poder hacerlo. Hay cosas, hay pros y contras en realidad. Sí, de hecho llama la atención porque CFL, si tú mostráis la condición entre delta y... La espacial y temporal. Claro, está al revés. O sea, normalmente uno lo que pide es que el tiempo sea más chico que la grilla, de tal manera que cuando avanzáis, tradicionalmente uno avanza. La información física no se salta a la información, o al revés, la información matemática no se salta a la física. Que al avanzar con tu código, la información transportada por el campo de velocidad no se traslape sobre la grilla. Eso es lo que uno exige, y para eso achicáis el delta T. Sí, de hecho y aquí es como al revés, tú le exigís que... en un vórtice de Taylor-Gridley bidimensional que saqué de un paper de Chorin de los años 60, principios de los 70, es al revés como ese, y relacionado de forma cuadrática. O sea, súper restrictivo. El tiempo tiene que ser orden cuadrático del espacio. Entonces, si tengo una descripción espacial pequeña, el tiempo se va a hacer excesivamente pequeño. Y yo lo testé de esa misma forma y me daba mal. Entonces, claro, yo decía, ¿por qué el estocástico me daba mal? Claro, me fui, y claro, en la literatura, al menos descartando el término de presiones, eso ya está probado y ahí se exige que sea al revés. Y la razón es porque uno, cuando integra localmente las ecuaciones estocásticas, uno congela el tiempo. Uno congela el tiempo, y al congelar el tiempo no quiero que la difusión se me escape mucho para no perder información local del campo de velocidades. Entonces al revés.
Entonces ahí da más libertad. Da más libertad. Pero sí, pues también está el costo del cálculo de los valores esperados también, y que felizmente está para las gaussianas, pero si fuese otro tipo de ruido, porque también hay ecuaciones con otros procesos más generales, ahí está el cálculo también de las cuantizaciones, y al menos con gaussiana, bueno, el artículo es bastante bonito, y como recién mencionaba, el principal interés de los autores es propiedades teóricas de la ecuación de Navier-Stokes, pero colateralmente ahí la representación probabilística, la cual uno puede simular y obtener estimaciones, pero no, hay mucho trabajo acá, hay mucho trabajo para llegar a un algoritmo definitivo. Eso fue un motivo de tener esta pega. Sí. Sí. Bueno, agradezcamos de nuevo por favor. Gracias por la invitación.